Gracias por estar en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Están ustedes, estamos todos en la sesión 148. 148 horas de miércoles a miércoles, casi 3 años de platicar sobre sustentabilidad, sobre desarrollo sustentable. Y tengo el gusto de moderar esta sesión junto con la colega Jessica Castañeda. Buenas tardes, Jessica. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a el miércoles de desarrollo sustentable. Con Luis Gerardo Domínguez, coordinador de este seminario y subdirector del SIGA. Buenas tardes, Luis Gerardo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas. Atrás de cámaras y responsable de la comunicación, seguro está por ahí Feliciano Castro. Buenas tardes, Feliciano, ingeniero. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. buenas tardes. Y hasta Morelia, un saludo para Gerardo Ruiz. Gracias, Luis, perdón, Gerardo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Este espacio que las cámaras de comercio, servicio y turismo del país, afiliadas en la CONCANACO, ofrecemos miércoles a miércoles en alianza con nuestros colegas LEED del Colegio de México, este programa de liderazgo ambiental que está en el Colmex, a través del SIGA, del Centro de Innovación y Gestión Ambiental SIGA MX. En este espacio hemos abordado los temas que ustedes se imaginen sobre sustentabilidad en ya 148 sesiones. Les agradecemos su registro y además su registro con el nombre completo para que a vuelta de correo reciban una constancia de quien lo solicite, desde luego, de asistencia a este seminario. Su nombre completo nos ayuda porque este es un espacio de respeto y de confianza para que nos identifiquemos todos los que estamos en esta sesión. También les agradecemos una encuesta que ponemos en línea para que nos ayude a retroalimentarnos de los temas. Desde luego, estamos abiertos a sus recomendaciones y sugerencias de temas y de expositores en este seminario que es de todos ustedes un espacio libre. Aquí hemos abordado desarrollo sustentable, biodiversidad, contaminación, desarrollo urbano, educación, cultura ambiental. Hoy, una vez más, vamos a acercarnos al agua. ¿A qué hacemos con el agua? Que su uso, su gestión, la sustentabilidad. El agua tiene que ver con la salud, tiene que ver con la alimentación, es cultura. A veces la usamos de más, hay superamos la capacidad de carga de las cuencas o de las regiones hidrológicas. Tenemos mucho que aprender. Hoy hablamos hasta de justicia hídrica y seguro hay algunos enigmas en el agua que todavía estamos por descubrir o lo sabemos, pero no suficientemente. ¿Por qué el agua líquida es más densa que su estado sólido? Eso es algo que nos lo explican, claro, los químicos de del agua. También diría que una de las cosas que nos cuesta más trabajo a los ciudadanos urbanos, aun cuando algunos tengamos raíces en el campo, es el uso del agua en la agricultura. Por eso hoy nos vamos a acercar al uso del agua en la agricultura con todos sus asegúnes que tenga para un mayor entendimiento y comprensión del tema, ingeniera Castañeda. Así es, la agricultura no solo es el principal pues, consumidor del agua, ¿no? Sino también es de las principales fuentes de contaminación difusa en las cuencas hidrográficas. Según el INEGI, México cuenta con 4.6 millones de producción agrícola. Del total de la superficie sembrada, el 74% más o menos es temporal y cerca del 27% pues es de riego. Hay estudios respaldados por la FAO que señala que a nivel global la agricultura es responsable del 70% de la extracción de agua dulce. Y yo a eso le sumaría, ¿y cuánto se desperdicia? Ya una vez cosechado en la agricultura, ¿cuánto se desperdicia? Yo creo que tenemos pues no quiero decirlo, pero un desprecio probablemente después de que ya utilizamos toda esa agua y después de que ya lo aplicamos en la agricultura y después hay un desperdicio. Pero bueno, esos son los números, ¿verdad, Luis? Así es, ingeniera Jessica. Y bueno, acercándonos un poco a este tema, algunas de las externalidades ecológicas asociadas al riego agrícola incluyen pues la reducción de caudales ambientales, alteración de humedales, incremento de salinidad en suelos y cuerpos de agua
incluso la pérdida de biodiversidad acuática. A grandes rasgos, pues México es uno de los países con mayor biodiversidad biológica del mundo. Sin embargo, y bueno, algunos estudios mencionan el 30%, algunos otros el 50% o incluso hasta el 70% de que los cuerpos de agua superficiales pues presentan algún grado de contaminación según indicadores oficiales del sector ambiental. La alteración pues de este régimen hidrológico impacta directamente en ecosistemas estratégicos como los humedales reconocidos por la Convención Ramsar, del cual México es parte y que actualmente reconoce más de 140 de estos sitios en el territorio nacional, cubriendo casi 9 millones de hectáreas. Ingeniero. Fíjate que vamos a acercarnos a una paradoja. ¿Cómo exportamos productos como agua virtual de sitios donde tenemos estrés hídrico y conflictos por el agua? Pero bueno, mejor presentamos a nuestro invitado, por favor, para que nos ilustre sobre este tema. Claro que sí. El doctor Gerardo Ruiz Sevilla es profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Tierra del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional con una sólida formación en Biología, Conservación y Manejo de Recursos Naturales y una especialidad en Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota. Su trabajo integra herramientas geoespaciales, análisis ambiental y perspectiva socioeconómica, aportando elementos científicos para la toma de decisiones orientadas al desarrollo sostenible y la gestión responsable del agua. Gerardo Ruiz, gracias por estar en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. El micrófono es tuyo, adelante. Muchísimas gracias, ingeniero, ingeniera Luis. Muchísimas gracias por la invitación a este seminario. Si me permiten, voy a presentar la pantalla ya para dar inicio. Y bueno, a ver, me dicen si se ve ahí bien. Ya está listo. Ahí está. Bueno, pues bien lo mencionaban ahorita, tocaron varias aristas que hemos estado viendo en esto del mundo del agua. El agua definitivamente la vemos en todos los sectores productivos y principalmente en el agrícola, es donde más se utiliza aproximadamente el 70% y bueno, está implícito en otras actividades. El tema que hoy les voy a presentar que se llama Gestión del agua para la agricultura y externalidades ecológicas que afectan la integridad de los ecosistemas acuáticos. Esto está acotado a la cuenca del lago de Pátzcuaro, que es una de las cuencas más representativas aquí en el estado de Michoacán por sus especies endémicas. Tenemos el pescado blanco, que es el quirostoma estos, tenemos el ambistoma, que es el famoso achoque, y bueno, también tenemos la parte cultural, la parte del Día de Muertos, que se llena ahí toda esa zona de Janitzio. Este, pero este tipo de proyecto nace principalmente en el municipio de Tancítaro, que es el primer municipio a nivel mundial en cuanto a producción y es el más importante aquí dentro del estado de Michoacán. Posteriormente, este mismo ejercicio que les voy a estar presentando a continuación se traslada a los 22 municipios principales que consolidan o que conforman la franja aguacatera y las cantidades de datos que obtuvimos son impresionantes. En esta ocasión solamente les voy a mostrar la parte que corresponde a la cuenca del lago de Pátzcuaro. Ok, ahí está. Y bueno, estamos hablando ahorita justamente de la parte de la actividad agrícola y efectivamente el 70% es utilizada por el sector agrícola, seguido del sector industrial con un 20% y solamente el sector doméstico con un 10%. Esto responde a la demanda de la producción agrícola obviamente o que tiene que ver también con el crecimiento poblacional y pues obviamente la producción de alimentos. Pero en México prácticamente la tecnificación todavía está en pañales porque no hay mucha tecnificación y todavía se utilizan con mucha regularidad los distritos de riegos, que es la imagen que tenemos en la parte superior. Y bueno, no es más que abrir la llave, encharcar, y bueno, ahí se pierde muchísima agua que también se evapora, otra poca es aprovechada por la vegetación, por el cultivo, y otra parte se logra infiltrar. Algunos productos
de que tienen que ver con la huella hídrica, encontramos algunos productos como la papa. La papa, para producir tan solamente 1 kilo, vemos que se utilizan 250 litros. Para la producción de manzana, necesitamos producir 700 litros por cada kilo. La caña, que tenemos también en algunas regiones acá por Michoacán, se utilizan 1,780 litros de agua para cada kilo de caña. Y para el plátano, 790 litros por kilo. Pero Michoacán se distingue principalmente por el cultivo del aguacate. El aguacate utiliza de 1,500 a 2,000 litros de agua por cada kilo. Y es impresionante esto porque si pensamos, para quien conozca las florecitas de los aguacates, pues es una cosa diminuta, ¿no? De casi 1 centímetro, 1,5 centímetros más o menos. Y imaginemos la cantidad de agua y de energía y de nutrientes que necesita cada árbol para poder formar esos aguacates, sobre todo los que son de tipo de exportación. Entonces se necesita muchísima agua. Y bueno, acá en Michoacán, y bueno, en algunas otras regiones del país, se, los productores, bueno, sobre todo en la temporada de estiaje, decían, pues ya no tenemos agua. ¿Cómo le hacemos? Pues entonces vamos a construir las famosas ollas de agua. Estas ollas de agua tan solo en marzo de 2023, que son unas notas periodísticas que encontré, había, habían aproximadamente 20,000 ollas de agua para ese entonces. Y en ese mismo año, pero ya en octubre, se habían duplicado. Esos son registros que se tenían, pero no, desconozco cuál fue el método de identificación para ese entonces, pero nosotros nos dimos a la tarea, pues entonces, de identificarlas, pero además de calcular el volumen. Y bueno, algunos de los problemas que también presentan no nada más el acaparamiento del agua, sino también también hemos encontrado que estos pequeños reservorios que se distribuyen en las cuencas hidrológicas aquí en el estado, eh, más bien en las cuencas hidrográficas, tienen que ver justamente con su operación, con su construcción. Algunas de ellas, en el año, tan solo en el 2024, 2025, no recuerdo bien el año, hubo una olla en el municipio de Zacapu que se reventó y hizo un recorrido más o menos, no sé si lo están viendo aquí en pantalla, hizo un recorrido en esta línea amarilla, de 1,5 kilómetros en una pendiente de como 45 grados y obviamente pues dio arrastre con todo, ¿no? Casas, vean las cantidades de piedras, automóviles, tractores, camiones, trascabos, se los llevó. Entonces, representan realmente ese es otro punto dentro que es peligroso y que se debe de abordar. También dentro de la fauna, pues hay mucha fauna que se acerca para beber agua, pero como tienen una geomembrana que es completamente lisa, pues obviamente esta geomembrana no les permite regresar. Prácticamente caen y es como una trampa, ¿no? Entonces también hay problemas con esa parte. Pues bien, miren, esta es una fotografía de algunas ollas que hemos estado encontrando. Las dimensiones acá en Michoacán, en algunos municipios hemos encontrado de 4, 5 y hasta 7 hectáreas. Imagínense la cantidad de volumen de agua que puede contener esas ollas de agua y la cantidad de superficie que tienen que estar sirviendo. Pues bien, aquí dentro de la cuenca del lago de Pátzcuaro, en ese año de 2024, pues si recuerdan, hubo una sequía a nivel nacional y pues escaseaba, obviamente era la temporada de estiaje y no se podía perder la producción. Entonces, pues de alguna manera, estas ollas de agua siempre son llenadas en parte por la precipitación, pero en parte también y mucho más por la desviación de los arroyos, de algunos ríos, la toma de los manantiales y algunos pozos profundos que hemos encontrado. De hecho, hay algunas ollas que también, o bueno, en la parte superficial son ollas, pero en la parte central pues llegan a ser pozos profundos, ¿no? Es decir, que son pozos clandestinos y que no se tienen concesiones y que son ilegales totalmente. Para ese entonces, del 2024, pues lo más cercano para llenar esas ollas de agua fue el lago de Pátzcuaro. El lago de Pátzcuaro, pues obviamente enigmático, lago ahí tan tradicional
e icónico aquí en el estado, pues empezó a sufrir las consecuencias. Para ese entonces se decomisaban o los registros, hubo 18 bombas que extraían agua de este lago y cada una en promedio extraía alrededor de 60,000 litros por hora. Si esto lo trasladamos a la semana, estaban jalando 43,200,000 litros, es decir, 43,200 metros cúbicos, solamente por las 18 bombas que se lograron encontrar para ese entonces. Obviamente aquí gobierno estatal y gobierno federal se aplicaron, se pusieron las pilas y empezaron a hacer redadas y bueno, se decomisaron aproximadamente 48 bombas para las cuencas de Pátzcuaro, que está al norte, y la cuenca de Sirahuén, que está hacia el sur de la misma cuenca de Pátzcuaro. Entonces, es muchísima cantidad de agua. Vean, aquí si lo viéramos por mes, serían 172,800 metros cúbicos nada más por 8 horas. Y no trabajaban nada más 8 horas. O sea, esas bombas pueden tener un mayor rendimiento. Entonces, dentro de este estudio, pues lo que queríamos saber era finalmente cuántas ollas hay distribuidas en la cuenca del lago de Pátzcuaro, pero además, ¿cuánta agua es la que están reteniendo? O sea, eso era lo importante saber, porque esa agua que están reteniendo es agua que no está llegando al cuerpo de agua, es agua que está dejando tal vez a algunas comunidades sin agua también. ¿Por qué? Pues porque se está acaparando en la parte alta o en la parte media de una cuenca. Entonces, lo que hicimos nosotros para dentro de la metodología fue primeramente desglosarlo en dos partes, ¿no? Uno para la identificación de las ollas y otra para los parámetros que corresponden a la batimetría del lago de Pátzcuaro. En el primero, nos basamos en las fichas técnicas de Zagarpa, que es el diseño y construcción de ollas de agua 2017, y el diseño y construcción de Jagüeyes 2017. Esto consistió, primeramente, se delimitó la cuenca, y a partir de ello, a partir de imágenes de satélite, empezamos a identificar cuáles eran las ollas. Ollas que ya estaban llenas, pero también ollas que estaban vacías, porque se han hecho algunos ejercicios con inteligencia artificial y con alguna serie de scripts en R, pero cuando se utiliza la inteligencia artificial, este tipo de estructuras que no están llenas todavía o que no están con la geomembrana, no las identifica, las toma como un suelo erosionado, como un suelo desnudo. Entonces, pues aquí la verdad es que el factor humano pues es importante porque podemos discernir qué sí es y qué no es una olla de agua. Entonces, en este sentido, tomamos las ollas de la cuenca, las identificamos, dibujamos el polígono o lo digitalizamos y empezamos a medir el ancho y el largo. ¿Para qué? Para poder nosotros obtener primeramente la superficie. Ujú. Posteriormente, y en base a esas mismas fichas técnicas que mencioné hace un momento, ahí nos dan las especificaciones que deben de tener un talud, este talud debe de tener 45 grados, y con esas especificaciones lo que hicimos fue meter esos datos a un script en R, justamente para determinar, mediante un modelo digital de elevaciones en negativo, poder determinar justamente esa profundidad o estimar, porque las estimamos, es una estimación de los valores, y entonces poder saber cuánta agua tienen capacidad y cuánta se suma en total en toda la cuenca. Posteriormente, lo que hicimos también pues fue comparar ese volumen de agua. Dijimos, bueno, ya una vez que sepamos ese volumen de agua, ¿qué? O sea, podemos decir, ay, son tantos litros o tantos metros de cúbicos de agua, pero ¿qué pasa cuando los comparamos con unidades motoras, es decir, con unidades, estas pipas de agua de 10,000 litros? Entonces, eso fue como lo hicimos y ahorita vamos a ver los resultados que verdaderamente son impresionantes. Para la parte de la batimetría, en el 2001 hicimos una batimetría en aquel entonces y bueno, nos sirvió para tener como un marco de referencia. Y posteriormente, en el año 2024, que insisto, fue un año de estiaje, de mucha sequía, pues hicimos una segunda batimetría justamente para ver esos cambios a través del tiempo. Entonces nos fuimos al campo y a través con una ecosonda empezamos a tomar todos los datos en campo. Y bueno, no recuerdo ahorita el número, pero fueron muchísimos datos los que se obtuvieron en este cuerpo de agua. Y posteriormente esos datos de profundidad los interpolamos en el software Surfer y les dimos salida en el otro software que es el ArcGIS o el ArcMap del EFRI. Y pues bien, los resultados que obtuvimos son los siguientes.
Para la cuenca, aquí estamos encontrando, ustedes son todos estos puntitos que ustedes ven en pantalla, son los puntitos morados, y encontramos que hay una cantidad aproximada de 1,000 ollas de agua que se encuentran distribuidas entre las cotas de nivel de 2100 a 2200, que es una pendiente suave justamente ahí, una pendiente suave, pero algo que es importante y que coincide en otras cuencas también es que siempre están cerca dentro de los arroyos o de los principales ríos que alimentan justamente al cuerpo de agua que está en la parte más baja de la cuenca. En conjunto, todas estas 1,000 ollas acaparan más de 1 millón de metros cúbicos. Es una cantidad impresionante de agua. Entonces, lo que hicimos, pues fue justamente ver lo que comentábamos hace un momento. ¿Qué pasa si las metemos en ese millón o esos 1,000 millones de litros de agua? Vamos a meterlos en pipas de agua, porque finalmente, y quiero ser claro en este punto, no todas las ollas de agua fueron o han sido llenadas siempre con pipas de agua, pero es un supuesto. ¿Por qué? Porque de todos modos es agua que sí están acaparando, entonces, o que se está acaparando en la parte alta y media de la cuenca. Entonces, estas pipas de agua en ese entonces estaban entre 700, 900 y hasta 1,000 pesos. Pero cuando comenzaron las redadas y se empezaron a decomisar las bombas, estas llegaron a tener un valor de hasta 4,000 pesos por 10,000 litros de agua. Claro que había que pagarlos si no quería yo perder la producción de aguacate, ¿cierto? Entonces, si hiciéramos la multiplicación de esto, nosotros requeríamos alrededor de 100,000 unidades para meter esos 1,000 millones de litros de agua. Entonces, si multiplicamos esta cantidad de 1,000 pesos por la cantidad de unidades de pipas de agua y obtendríamos un valor de 100 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un supuesto, de un costo virtual ahorita, pero es un costo que se desconoce en su totalidad, pero que puede ser un referente para posteriores estudios. Y de hecho estamos trabajando con algunos instrumentos justamente para poder identificar o poder estimar los valores del agua, no del transporte, sino del valor, el costo total del agua. Ujú. Ahora, para la parte de la batimetría y en principio, pues tenemos que para el año 2001 se registraban 8,902,32 hectáreas. Ya para el año 2024, vean, hay una superficie de 7,167,30 hectáreas. Esto es casi el 20% que se perdió en esos años. En poco más de 2 décadas se perdió esa superficie y obviamente pues se acentuó más. En el año de 2024 la verdad es que se acentuó mucho. O sea, era obvio, estaba a la vista que se estaba bajando el nivel claramente. Ujú. Aquí hubo una diferencia de 1,735 hectáreas de pérdida. Y bueno, los datos batimétricos que corresponden a la profundidad, pues encontramos que en la parte norte, justamente hay una profundidad de 9,3 metros, la profundidad máxima, y un volumen de poco más de 220 millones de metros cúbicos para ese año. Ahorita la recuperación pues es muy lenta y la verdad es que no ha subido gran cosa. Todavía a finales del año 2025 participé en un proyecto dentro de la universidad a la cual estoy adscrito y hicimos un muestreo de toda esta parte en la zona norte para hacer reservorios de anidamiento para el ambistoma, que es el achoque, y la verdad es que no ha subido gran cosa, o sea, no ha subido más que centímetros, ¿no? O sea, ni siquiera el metro. Entonces, del 2001 a la fecha, o más bien al 2024, el agua había perdido un 34,87% de su volumen. Y tan es así que en esta parte que ustedes están viendo aquí en la parte sur, aquí está el sitio Ramsar. Hay un sitio Ramsar, es el humedal sur del lago de Pátzcuaro. Este humedal, a un lado está la isla Durandén. Bueno, pues para ese entonces, esa isla Durandén dejó de ser isla porque estaba tocando tierra, ya no había agua que la rodeara. Esta es una de las imágenes, miren, aquí recuerdo que fuimos con los estudiantes, fue una de las imágenes más importantes porque ya no había agua. O sea, todo esto siempre estaba inundado y en ese entonces ya no estaba inundado, ya no había agua.
y tenía más de un metro, metro y medio por lo menos de profundidad y ya no había agua, o sea, la isla dejó de ser isla. Entonces, pues sí, ha sido un problema. Vean aquí, en el 2011, aunque son otras fechas, otras temporalidades, son fotografías que tomé como referencia. Si ven aquí, en el 2011, estas pequeñas rocas, estas pequeñas isletas, vean cómo surgen, cómo sobresalen ya para el 2024. Vean esta otra, aquí en esta parte aquí hay, en esta parte, hay algunas aristas que sobresalen. Este, me quita, es que me estorba esto. Eh, y esta otra parte de esta isla, vean cómo se está comportando, ¿no? Cómo surge más justamente por la desecación de este cuerpo de agua. Aunado a esto, bueno, hemos venido tomando algunas acciones, hemos estado dando monitoreo a los manantiales, a la calidad del agua del cuerpo de agua en su totalidad y sobre todo en los manantiales que ya para ese entonces ya estaban asolvados, tenían como aproximadamente unos 10, 15 años que no se les daba mantenimiento y que en conjunto con las comunidades ahí de la población de Urandén, pues se pusieron a trabajar. Hubo empleo temporal, y se hicieron varias jornadas que a través del gobierno del estado, y esto permitió que se pudieran desasolvar estos manantiales, y empezó otra vez a surgir el agua clarita y bueno, muy fría también. Eh, se rehabilitaron aproximadamente 11 manantiales cerca de la isla de Urandén y también hubo algunas actividades por parte del gobierno del estado con las dragas, sobre todo para el desasolve de sedimentos y para la extracción de maleza, que también es otro problema agravado porque por el grado de eutrofización que tiene el cuerpo de agua, pues hay muchísimo lirio que llega a momentos en que ni siquiera la maquinaria de uso rudo logra con ese volumen, con ese peso, ¿no? Y bueno, ya manera de conclusiones para terminar, pues aquí tenemos 6 conclusiones importantes. La primera es que el modelo agroexportador actual compromete la sostenibilidad regional, es decir, que esta es la causa sistémica que articula y explica las demás problemáticas. Prácticamente es como el origen, ¿no? De todo el problema. Hay una demanda y pues obviamente hay una oferta. La siguiente es que la agricultura intensiva está ejerciendo una presión creciente sobre el recurso hídrico. Esto pues no es más que la expresión productiva directa del modelo y el principal motor de la presión hídrica que está pasando aquí en la cuenca del lago de Pátzcuaro. 3, el agua no está incorporando sus costos reales en la rentabilidad agrícola. Aquí algo de lo que platicábamos hace un momento, justamente el agua no se considera dentro de los costos de producción. Pagamos jornalero, bueno, se pagan jornaleros, se pagan pesticidas, herbicidas, nutrientes, luz, bombas, todo, etc., todo lo que se requiera, ¿no? Pero nunca pagamos el agua. Como tal, el líquido no se paga. ¿Por qué? Porque se considera aquí en México pues, un recurso común, un recurso gratuito hasta cierto punto. Lo que pagamos a veces nada más es el transporte más no el uso del líquido como tal. La cuarta conclusión es que los impactos hidrológicos se traducen pues, en externalidades ecológicas y sociales, y esto como consecuencia ambiental y social derivada del desequilibrio del uso del agua. La quinta es la captación y la extracción ilegal que agravan el desequilibrio hídrico. Aquí, bueno, es importante mencionar que esto es un factor agravante. No lo origina el problema, pero sí es algo que agrava el problema, ¿no? Y que es parte de lo que se ha estado estudiando en diferentes cuencas. La captación y la extracción ilegal. Y que tiene que ver hoy en día con parte de la reforma a la ley de aguas nacionales, que sí se tocaron esos temas también en las reformas. Y por último, los costos ocultos del agua en la agricultura representan un factor clave en la rentabilidad de los cultivos. Y bueno, esto es una dimensión analítica importante, pero pues de alguna manera está subordinada a la estructura productiva y de gobernanza. Y bueno, pues con esto doy por concluida la presentación. Espero que haya sido clara. Sé que fue un poco rápida, pero pues sí me gustaría escucharlos. Si hay algunas preguntas, con gusto las podemos atender. Gracias, gracias Gerardo. Realmente
tus datos son golpeadores, y nos hace ver, nos pone enfrente, nos contrasta la fiesta que teníamos de exportar 120,000 toneladas en un mes de aguacates para el Super Bowl en Estados Unidos. No habría Super Bowl en Estados Unidos sin las 120,000 toneladas, la mayoría de Michoacán, tal vez una buena parte de Jalisco, pero la mayoría desde Michoacán, con la huella hídrica, la huella o la agua virtual que nos dices de 1,500 litros por kilo, es una cantidad de agua bestial la que se exporta en forma de aguacate desde Michoacán o desde esta parte del país. Pero bueno, vamos a lo que el público nos dice, por favor. Adelante. Sí, por parte de Enrique Serrano Galvez, quien nos acompaña de Chapingo, hizo tres preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es el costo promedio de construcción de estas ollas de agua en pesos y centavos que consideraron en su investigación? La siguiente es, ¿qué está en posibilidad de pagarla? ¿Un pequeño, mediano o gran productor? Y además, ¿cuál sería el costo social y ambiental de la construcción de las mismas? Bueno, el primer dato no lo hemos terminado de investigar porque obviamente las dimensiones varían. Hemos encontrado desde 12 metros cuadrados hasta, hasta 7 hectáreas, que es una de las que encontramos. Fíjense, o sea, el tamaño es bestial, es impresionante, pero sí vamos a tener pronto ese dato ya en cuánto sale, ¿no? Es que las veces que hemos investigado me hacen muchas preguntas y siempre trabajo de manera anónima justamente para que me den los datos. La siguiente, ¿el costo qué fue? Perdón, la segunda. Sí, la segunda es, mm, ¿cuál sería el costo social y ambiental de la construcción de las mismas? Bueno, el costo social queda implícito porque obviamente sin agua, hace un momento comentaba que Tancítaro es el primer productor a nivel internacional, a nivel mundial, y los últimos estudios que hicimos el año pasado con una tesista demuestran que muchos el Michoacán, el pico de Tancítaro es la elevación más alta del estado, son 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y justamente hicimos el muestreo cerca de los manantiales y los manantiales están dejando de tener mm, el volumen que tenían anteriormente. Y justamente, y por testimonios que tuvimos presentes en esos momentos que andábamos por allá, pues había tomas justamente de las colonias ahí en el municipio, tomas de los ayuntamientos justamente porque estaba el desabasto de la, ¿cómo se llama? Del agua. Y bueno, ambientalmente, pues obviamente, recordemos que en el caso de Pátzcuaro, pues, los lagos o los cuerpos de agua siempre son reguladores del clima local, el clima regional. Y pues sí se ha sentido, definitivamente el cambio climático se ha sentido en estas zonas, donde, bueno, ahorita ya llueve cuando está el sol fuerte, pero los cambios sí han sido notorios, o sea, son visibles y hay un costo ambiental, no nada más en la parte eh, aledaña. Eso tiene que ver con procesos de erosión, cambio de uso de suelo, deforestación, sedimentación, extinción y migración de flora, de fauna, eh, la contaminación del manto freático a través de cuando se hace el lavado prácticamente o cuando aplican el foliar, pero también los insecticidas, los pesticidas, herbicidas, fungicidas, todo eso pues todo eso, muchas partes se minan y se infiltran hacia los mantos freáticos, lo que alcanza a dar. Y pues obviamente hay problemas en la sociedad con casos altos de cáncer en la piel, cáncer de pulmón. Y bueno, los costos, si lo trasladáramos a costos económicos, pues, ¿cuánto es un tratamiento para ese tipo de enfermedades, no? Son carísimos. Tan solo en el lago de Cuitzeo también se ha visto. El lago de Cuitzeo normalmente tiene en sus partes más profundas ni siquiera el metro y muchas de las veces en la temporada en el año tiene nada. Entonces aquello se seca tanto que se empiezan a hacer grandes tolvaneras. Y Cuitzeo es el segundo lago más importante aquí más grande en el país, pero se hacen estas tolvaneras.
Y recuerdo que una de las poblaciones más cercanas justamente es la población de Cuitzeo. Y una vez estábamos volando con un dron y justamente se veía el dron, se veía, iba subiendo, iba grabando y se veía nube. Bueno, no se veía nada. Era por una polvadera una tolvanera que había y pasamos la tolvanera y ya se veía clarito. Entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando las personas que viven justamente por las comunidades ribereñas respiran ese polvo, pues hay problemas de pulmón, sobre todo, de la garganta, y entonces se, se conllegan a otro tipo de enfermedades, ¿no? Y esas, pues obviamente tienen un costo económico. Ujú. Fíjate, Gerardo, aquí hemos tenido una exposición sobre, acá le pusieron reservorios, el distrito de riego de Valle Imperial, al norte de la frontera en Mexicali, y para el manejo del agua agrícola, como virtuoso, ¿no? Estos reservorios que serían las ollas de las que estamos hablando, acá, claro, de manera organizada, ¿no? Para la distribución de riego, y también cuidando, que llegara agua a Salton Sea, Ah, que están también al norte de Mexicali en la frontera, ya en Estados Unidos, por las tolvaneras, que estos sedimentos que tienen metales pesados y lo que quieras, pues, ¿no? Que tenían, vamos, lo que quiero decir es que tus trabajos, son, este, tienen retroalimentación, digamos, en otras regiones del país y del mundo, pues, ¿no? Que creo que es muy importante esa visualización de casos donde la metodología y los estudios nos pueden dar luz en otras regiones del mundo en general, ¿no? Pero vamos a lo que el público nos esté comentando, por favor, adelante. gracias, ingeniero. Sí, por parte de, antes de pasar a las preguntas, por parte de Noemí Sánchez, que nos acompaña de Cuernavaca, muchas gracias, doctor Ruiz, por su extraordinaria presentación. De igual manera, Carmen Rodríguez, quien nos acompaña de Tijuana, excelente disertación e información proporcionada. Muchas gracias. Pasando a Gracias. las preguntas por parte de María Eugenia González, quien nos acompaña de Monterrey, pregunta, ¿ya han podido superar la deforestación por cultivo de aguacate y con ello el abatimiento de los cuerpos de agua? Y por parte de Alex Peralta de la Ciudad de México, excelente presentación. Pregunta, ¿en los costos ocultos están integrados los costos que se pagan por la inseguridad? Y además de ello, creo que se relaciona esta otra pregunta por parte de Carlos de la Parra. ¿Cómo anticipa Gerardo Ruiz que impactará la nueva legislación en materia de agua el comportamiento para buscar controlar el agua por parte de agricultores en Michoacán? Y además, pregunta, utilizó el término costos ocultos en agricultura. Esto en las conclusiones. Favor de ampliar y explicar el término. ¿A qué se le llama costos ocultos? Adelante, Muy Gerardo. bien. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en principio, a lo que preguntaban del abatimiento, no se ha podido, no se ha podido regular. Este, Es un problema muy álgido, la verdad es que es un problema álgido porque obviamente pues hay intereses económicos muy grandes, hay una demanda impresionante por el aguacate, pues, sobre todo por el país vecino al norte. Y bueno, tan solo en el 2017 hubo una demanda de 1.700.000 toneladas. Hay más de 155.000, 160.000 hectáreas registradas. Esta información ustedes la encuentran en el CIAP y la verdad es que constantemente, año con año, se registran más hectáreas de aguacate. Y bueno, algo que es importante mencionar y que no lo dije, esta zona o esta franja aguacatera en mucha parte, sobre todo en la parte occidental, dominan los suelos de tipo andosol, que son suelos altamente permeables que permiten justamente esa infiltración hacia los mantos acuíferos, pero es también donde hay mayor tipo de vegetación de los pinos. Hoy algunos colegas que han estado trabajando sobre el consumo de agua comparando los pinos contra los aguacates, se ha demostrado y se ha publicado los datos de que un aguacate consume 7 veces más agua que un pino. Entonces eso es impresionante, eso tiene que ver con la huella virtual que se mencionaba hace un momento, porque lo que estamos exportando
como aguacate, pues es aguacate, aguacate, ¿no? Y la parte esta que hablaban que preguntaban de los costos ocultos del agua, bueno, este término lo acabamos casi de implementar así en plática con algunos colegas, porque esta tiene que ver, lo mencioné también, es un costo que no se está pagando, o sea, el agua no se está pagando. Ahí, regresando a la zona de Tancítaro, y digo, tengo las fotografías, no las tengo en ese momento, pero hemos visto cómo hay redes gigantescas de mangueras kilométricas conectadas a un manantial. Entonces, es agua que no se paga, o a veces pagan 100 200 pesos por año. O sea, es nada de lo que se está pagando por ese líquido, por el agua. Entonces el agua le pusimos así como un costo oculto porque es algo que está implícito. El agua es un recurso natural común y que todos tenemos derecho y que tiene que ver también con la reforma en la Ley de Aguas Nacionales que le dio prioridad al derecho, como un derecho humano, ¿no? Al agua, agua limpia, agua asequible, accesible. Y regresando a esta parte de los costos ocultos, se le menciona así porque cuando nosotros estamos haciendo cualquier cultivo, se necesita que jornaleros, la semilla, la tierra, el terreno, la luz, la bomba, el camión, los jornaleros, necesitamos todo y todo eso se paga. Es decir, es un dinero que metemos como un ingreso para hacer una inversión, pero el agua nunca se está considerando el agua. O sea, decimos, ¿cuánta agua necesitamos? Pues tráete una pipa, dos pipas, pero no se está pagando. O sea, bueno, ahorita dije pipas cuando es el caso, pero cuando es extraído de una olla, de un manantial o del desvío de un río, de un arroyo o precipitación, o cuando es de un pozo, pues esa agua no costó. Es una desviación porque pues, de alguna manera es ilegal y eso tiene que ver también con la Ley de Aguas Nacionales que justamente se tocó ese tema en los puntos más importantes de la reforma. Entonces, a eso me refiero yo con los costos ocultos, de que el agua no tiene un costo. Ahora, si hiciéramos, bueno, de hecho ya hicimos algunos ejercicios, no me acuerdo de los costos, pero si a estos metros cúbicos que encontramos en la cuenca del lago de Pátzcuaro, si cobráramos, bueno, no cobran, yo no, si se cobraran 20 centavos por metro cúbico, hagan la operación y también se obtienen millones de pesos que podrían ser utilizados desde mi perspectiva para capacitar a las comunidades que viven en las partes media y alta de la cuenca, capacitarlas para hacer líneas cortafuegos, para hacer la selección de semillas y seguir implementar mayor crecimiento de los viveros, eh, obviamente la reforestación, el tratamiento de los suelos, implementar algunas plantas de tratamiento de aguas residuales o en su defecto humedales artificiales que también son muy buenos y son muy efectivos y de menor costo. Entonces a esto me refiero o nos referimos con la parte de los costos ocultos del agua. Y bueno, la otra pregunta fue, o tenía referencia. Sí, la otra pregunta era en relación a, como anticipa Gerardo Ruiz, ¿qué impactará la nueva legislación en materia de agua al comportamiento que busca controlar el agua por parte de agricultores en Michoacán? Sí, bueno, miren, justamente el día de antier estaba yo escribiendo una nota para un periódico y bueno, justamente hablábamos que aquí marqué, los traigo aquí escritos todavía, marcamos puntos importantes, marcamos 7 puntos que son importantes y que se tocan en la nueva ley de agua residual, en la ley de aguas nacionales, perdón. O sea, les voy a dar lectura así rápidamente. El uno, pues, es la prioridad absoluta al consumo humano. Eso está bien porque justamente se trata que las comunidades que están perdiendo su recurso, pues tengan el recurso, pero está limitado por lo menos, ¿no? Hay una cantidad, hay un punto que se marca por ahí en la ley que se debe de garantizar por lo menos una cantidad mínima para los habitantes. Tan solo en los 70 se tenían volúmenes
arriba de 10,000 metros cúbicos. Hoy para el 2030 se están pronosticando de 3,000 metros cúbicos por persona al año. Hay un reconocimiento explícito de derecho humano al agua. Se establece como acceso suficiente, salubre, aceptable, asequible y continuo. Hay otro punto que es el endurecimiento de penas por delitos hídricos. Aquí se emplean sanciones por extracción, uso o comercialización ilegal del agua, que es justamente el problema que estuvimos viendo aquí esta noche en el lago de Pátzcuaro, pues 18 bombas, 48 bombas, las que sean, pero los volúmenes de agua que se estaban extrayendo eran considerables y pues no sé realmente si eso está regulado, o sea, se está comercializando con un recurso común, ¿no? Otro punto importante es la regulación de obras hidráulicas de gran escala. Aquí tiene que ver justamente con las ollas de agua, eh, pero como definen a gran escala, no se define justamente qué tamaño. Es em, ¿cuánto es gran escala? ¿Cuánto es pequeña escala? Nunca se definen los tamaños reales. Y además, lo importante no está en las grandes escalas, está en las más pequeñas, porque las pequeñas suman más y se distribuyen en mayor superficie. Y el otro, bueno, el otro punto es el impulso a la participación social y consejos de cuenca. Aquí se fortalecen mecanismos de gobernanza y transparencia y bueno, aquí siempre ha sido importante que municipio, gobierno estatal, federal, los académicos y la comunidad en general, pues trabajen justamente a través de los consejos de cuenca, justamente para hacer actividades de restauración, de conservación de los cuerpos de agua y de las cuencas en sí, en su totalidad. Y bueno, en resumen, yo había puesto esto, que la reforma fortalece el marco de derechos y el control institucional, pero el gran desafío ahora es su aplicación efectiva en el campo, porque bueno, pues las reformas, lo que podemos escribir, hacer o decir detrás del escritorio, pues está bien, pero aquí en el territorio es cuando debemos de aplicar. Las leyes, desde mi punto de vista, no están mal, o no están tan mal. Si hay lagunas, claro que sí hay lagunas, pero el problema principal es que no se está aplicando, no se aplica la ley en su totalidad. Entonces, pues ese es un problema grave, ¿no? Espero que ahora con estas reformas, pues sí se aplique y se llegue a buenos términos. Gerardo Ruiz, seguro en términos de la ley de aguas y de las legislaciones ambientales, bueno, tal vez de todas, se dice en idioma diplomático, nuestra oportunidad de mejora para su implementación, pero creo que en este caso, como en otras, depende de la participación de todos, de gobierno, de sociedad, de empresas, de científicos, académicos, todos. Gracias, Gerardo. ¿Con qué mensaje te quieres despedir, por favor? Pues justamente con ese de que nosotros como académicos invitamos a la población, a la sociedad en general, a que seamos conscientes, el agua es nada más una pequeña gotita, lo que obtenemos de agua dulce es el 1% del agua a nivel mundial, incluida el agua de océanos. Y bueno, España, ahorita que menciono los océanos, España lleva la batuta en la desalinización del agua, que también pues es viable, pero es muy costosa, pero entonces, ¿qué va a pasar? O sea, estamos consumiendo y consumiendo y consumiendo y se ha llegado a romper el ciclo hidrológico. O sea, todos estos cambios en el clima es una ruptura grave en los ciclos hidrológicos, en el clima, en lo que tiene que ver con cambio climático y que obviamente pues todos deberíamos de estar, sociedades, académicos, políticos, todos, empresarios, todos deberíamos estar trabajando por la conservación de las cuencas, porque a la larga, la verdad es que nos podemos quedar sin agua. Y sin agua no va a haber poder que no podamos echarlo, o no va a poder ser tan reversible, tan fácil. Si no es que no se va a poder. Gracias. Pues, ¿cuánto? Gracias a Gerardo Ruiz por su participación en este seminario permanente para el desarrollo sustentable. Los vamos a esperar en otra ocasión que su agenda lo permita. Hoy les vamos a dejar 10 minutos por compromisos de agenda de nuestro expositor. Les vamos a dejar estos 10 minutos de los otros que nos hemos colgado en otras exposiciones, 20 y 30 minutos más. Entonces hoy tenemos estos 10 minutos más. Les agradecemos y los esperamos el próximo miércoles. Como todos los miércoles, es tiempo para platicar sobre desarrollo sustentable. Muchas gracias y nos vemos la semana que entra. Hasta luego. Muchísimas gracias, ingeniero.
Ingeniera Jessica, Luis, muchísimas gracias. Buenas noches, querido auditorio. Hasta luego.